El Festival de Asala. Además del Festival de Wesak, hay otro día del año en que se congregan los miembros de la fraternidad. Esta reunión es celebrada usualmente por el Cristo planetario. En esta ocasión se celebra la reunión del día del plenilunio del mes de Asada, correspondiente al signo de Géminis, por ser el aniversario del notable sermón pronunciado por el señor Buda ante sus 5 discípulos, anunciándoles el descubrimiento de la verdad. A este sermón se le llama comúnmente la puesta en marcha de la regia carroza del reino de la justicia, el giro de la rueda de la ley. En este sermón explicó Buda por primera vez las 4 nobles verdades y el noble óctuple sendero con el sendero medio del Buda, que consiste en vivir rectamente en el mundo sin caer, por una parte, en las extravagancias del ascetismo, ni por otra, en el libertinaje de la disolución. Por ser el Buda el ser humano que se ha elevado a las más altas cotas espirituales, el primer ser humano que ha llegado al Budado, esta es la celebración del espíritu de la humanidad que aspira a elevarse hacia la deidad. Es una celebración de profunda invocación que expresa la honda aspiración hacia la fraternidad, por lo que es denominado también como el Festival de la Buena Voluntad Mundial. Una vez celebrado el Festival de Asala, 2 pensamientos deberían ocupar nuestra atención constante: las necesidades de nuestros semejantes y la precisión de proveer un canal grupal por el que puedan fluir las fuerzas espirituales. En India, la festividad de Asala es conocida como la festividad de Guru Purnima, la luna llena del Gurú. Es una de las festividades más trascendentes de la cultura hindú. En ese día se rinde homenaje a los acharyas, los maestros, a aquellos que practican lo que predican, los que, a través de su infinita compasión y a la gracia suprema, han impartido el conocimiento absoluto, el Brahmavidya, a todos los que se buscan a sí mismos como modo de alcanzar la unión con Dios. Es necesario comprender el significado de la palabra gurú, el maestro espiritual. La sílaba gu significa la oscuridad y ru, el que disipa, el que destruye. Así, gurú es aquel que disipa la oscuridad de la ignorancia, bendiciendo a sus discípulos con el verdadero conocimiento de Dios. El verdadero sentido del Guru Purnima no consiste en adorar al Gurú con algunas ofrendas, sino en deshacerse de la oscuridad de la ignorancia. Purnima se refiere a la luna llena, que simboliza una mente plena de deleite. Debido a la estrecha relación que existe entre la mente y la luna, Guru Purnima significa la eliminación de toda oscuridad o maldad de la mente. El verdadero gurú se halla en el corazón. Es necesario purificar el corazón a fin de que la divinidad resida en él. Es necesario reconocer que Dios es nuestro preceptor, que todos somos sus hijos, emanaciones de la divinidad. Movido el señor Maitreya de profundo afecto a su insigne antecesor, ordenó que en cada aniversario el sermón del Buda se recitara ante la congregada fraternidad. Y después del recitado, acostumbra el Cristo planetario dirigir una sencilla plática a los reunidos respecto a la práctica de las enseñanzas expuestas en el sermón. El gran sermón es admirablemente sencillo, y el Buda lo repitió sin cesar para que los discípulos lo transcribiesen y de allí en adelante pudieran todos leerlo, pues en aquel tiempo se ignoraba la estenografía. Como los discípulos habían de retener en la memoria las palabras de Buda para después anotarlas, fue el sermón muy sencillo, y al leerlo se echa de ver que Buda lo compuso con el propósito de facilitar su perpetuación, de modo que todos lo recordasen fácilmente. Sus puntos están dispuestos con riguroso orden lógico,
de modo que cada uno recuerda al anterior como si se ajustaran a un método mnemotécnico. Cada frase suelta sugiere a los budistas un conjunto de relacionadas ideas, y así es que, a pesar de su sencillez, contiene el sermón una completa norma de recta conducta. Comienza el sermón diciendo que el sendero intermedio es el más seguro y el único verdadero. Sumirse en la grosera concupiscencia de los placeres mundanos es vil y degradante y no conduce a parte alguna. Mas, por otro extremo, también es maligno y estéril el extravagante ascetismo. Pueden haber algunos, muy pocos, que tengan sincera vocación para la vida contemplativa y solitaria, y pueden ser capaces de llevarla rectamente. Y aún en este caso hay que prevenirse contra las exageraciones. Mas para la generalidad de las gentes, el camino mejor y más seguro es vivir rectamente en el mundo y no según el mundo. Lo primero que se necesita para vivir de tal manera es conocer las condiciones requeridas por dicho género de vida. El señor Buda las expone en forma de las siguientes 4 nobles verdades. La primera noble verdad, la aflicción, significa que toda vida terrena es aflictiva a menos que el hombre sepa cómo vivirla. Al comentar esta verdad, dijo el Bodhisattva que la vida terrena es aflictiva en 2 sentidos. Uno de ellos es hasta cierto punto inevitable, pero el otro es completamente erróneo y se puede evitar. Para el espíritu del hombre, toda vida manifestada es aflictiva, porque la limita y condiciona de un modo que la mente concreta no es capaz de concebir, pues no tiene idea de la gloriosa libertad de la vida superior. Pero es un sufrimiento gozoso en cuanto el ego comprende la trascendencia del sacrificio y de la limitación. Hemos de aceptar estas limitaciones como un medio conducente a un fin, como una parte del divino plan de evolución. Hay otro aspecto aflictivo de la vida que puede evitarse. El que vive en la ordinaria vida del mundo se ve con frecuencia atribulado. La causa de ello es que lo dominarán diversas clases de ruines deseos que lo atan y aprisionan. Se esfuerza continuamente en adquirir algo que no tiene y le consume la ansiedad por poseerlo. Pero cuando lo posee, le conturba el temor de perderlo. La segunda, la causa de la aflicción, es por tanto siempre el deseo. Si un hombre no desea riquezas, ni honores, ni posición, ni poderío, permanecerá tranquilo, aunque la vida no se los depare. Como es hombre, algo ha de desear, pero lo desea sin pasión, suave y ecuánimemente, con la previa determinación de no conturbarse si no lo consigue. En cuanto a la tercera noble verdad, el cese de la aflicción, ya hemos visto que puede cesar la aflicción y lograrse la paz manteniendo siempre el pensamiento en las cosas superiores. Todavía hemos de vivir en este mundo, simbólicamente llamado Valle de Lágrimas y Estrella de Aflicción, como en verdad lo es para muchos, tal vez para la mayoría de las gentes, aunque no sería necesario que lo fuere. Y sin embargo, podemos vivir en él completamente dichosos si no nos apegamos al deseo. Vivimos en el mundo, pero no hemos de vivir según el mundo, ni ser del mundo hasta el extremo de que nos cause inquietud, turbulencia y aflicción. Indudablemente nuestro deber es auxiliar al prójimo en sus tristezas y tribulaciones. Para más eficazmente auxiliarle, hemos de ser incapaces de entristecernos y atribularnos, de suerte que no nos conturben las molestias y rozamientos que le desazonan. En cuanto a la cuarta noble verdad, el medio de eludir o evitar la aflicción, en el noble octuple sendero se nos da otra de las admirables tabulaciones categóricas del señor Buda, tanto más hermosa cuanto que puede aplicarse a todos los grados de evolución. El hombre del mundo, aun el inculto e ineducado, puede aplicarse el aspecto inferior del octuple sendero y hallar por su medio paz y satisfacción, mientras que el más profundo filósofo puede aplicárselo en su aspecto superior y obtener de él mucho provecho.
El primero, la recta creencia, exige cierto grado de conocimiento respecto de los capitales factores de la vida. Requiere que conozcamos algo del divino plan en cuanto a la humanidad atañe. Hay verdades fundamentales que en una u otra forma las enseñan continuamente a los hombres los instructores religiosos y las escrituras sagradas. Cierto es que en la forma difieren las religiones y los libros sagrados, pero los puntos en que todas coinciden ha de aceptarlos quien quiera vivir dichoso. Una de dichas verdades es la eterna ley de causa y efecto. Debéis conocer tres importantísimas cosas. Primera, únicamente por el sendero de santidad y recta conducta puede alcanzar el hombre la perfección. Segundo, para alcanzarla ha de pasar por muchas vidas, mejorándose en cada una de ellas. Tercero, todas las cosas actúan sujetas a la eterna ley de justicia. El segundo sendero, el recto pensamiento, entraña dos distintas condiciones. La primera exige que pensemos en lo bueno y no en lo malo, que reservemos siempre en la mente nobles y hermosos pensamientos, porque de lo contrario la llenarían por completo los vulgares pensamientos de nuestra cotidiana ocupación. El recto pensamiento ha de ser definido, no vago ni difuso. Otra acepción del recto pensamiento es la de que sea exacto, esto es, que exprese únicamente lo verdadero. El tercer sendero es la recta palabra y tiene dos divisiones. Primeramente, debemos hablar siempre de cosas buenas, porque no nos incumbe hablar de las faltas del prójimo. Si no es hipócrita nuestra afirmación de fraternidad universal, nos percataremos de que no tenemos derecho a descubrir las faltas o vicios de nadie y que debemos hablar de los demás como queremos que de nosotros hablen. Además, las palabras han de ser afables, convenientes, discretas y jamás necias. El cuarto sendero es la recta acción. Si pensamos siempre en lo bueno, no podremos hablar de lo malo, porque la palabra es expresión del pensamiento. Y si pensamos y hablamos rectamente, nuestras acciones no podrán menos de ser de la misma recta índole. Toda acción se ha de considerar pronta y acertadamente. Aprendamos a pensar pronta y a obrar rápidamente, y no obstante con perfecta consideración. Sobre todo que la acción sea siempre inegoísta y nunca movida por interés personal. Vivimos en relación con muchas gentes y por lo tanto, cuanto decimos o hacemos ha de afectar necesariamente a gran número de personas. Hemos de tener siempre en cuenta que nuestros pensamientos, palabras y acciones no son meras cualidades, sino fuerzas cuyo uso se nos ha encomendado y del cual somos directamente responsables. Todas se han de emplear en servicio de la humanidad, y si les diéramos distinto empleo, faltaríamos a nuestro deber. El quinto sendero es el recto medio de subsistencia, y será aquel que no dañe a ningún ser viviente. Cada cual tiene el derecho de obtener una razonable utilidad de su profesión, pero también ha de cumplir lealmente con su deber. El sexto sendero es el recto esfuerzo. El señor Buda expuso esta enseñanza: cesad de obrar mal, aprended a obrar bien. De la propia suerte, todos tenemos más o menos fuerzas mentales y volitivas que solo nos permiten efectuar cierta cantidad de labor en su respectiva esfera, y en consecuencia hemos de ir con mucho cuidado en no malgastar dichas fuerzas. La rectitud en el esfuerzo significa que hemos de efectuar nuestra labor con arreglo a métodos y procedimientos eficientes que no malgasten nuestra energía. Se pueden hacer muchas cosas, pero unas son más urgentes y necesarias que otras. El séptimo sendero es la recta memoria o el recto recuerdo. Ante todo significa esta enseñanza que hemos de recordar cuánto en esta vida hemos hecho y vamos haciendo, quiénes somos, cuál es nuestra labor, cuáles nuestros deberes y qué nos incumbe hacer en servicio del Maestro. Además, la recta memoria significa una razonable elección de lo que mayormente conviene recordar.
El hombre prudente procurará mantener vivo el recuerdo de los sucesos placenteros y dejará morir el de los aflictivos. Debemos perdonar y olvidar cuanto mal se nos haga y acordarnos siempre de los beneficios recibidos, porque el recuerdo henchirá nuestra mente de amor y gratitud. Por otra parte, todos hemos cometido errores y conviene recordarlos para no repetirlos, pero sin afligirnos ya ni lamentarnos por ellos, pues no fuera tal recta memoria. Y el octavo noble sendero es la recta meditación o recta concentración, que no solo se refiere a la habitual meditación cotidiana que forma parte de nuestra disciplina, sino que también significa que en el transcurso de la vida nos hemos de concentrar en las buenas obras de auxilio y servicio. Si bien es verdad que no es posible mantener constantemente la conciencia en los planos superiores, distraída del mundo físico, cabe la posibilidad de continuada meditación en el sentido de tener las cosas espirituales en el trasfondo de la mente, de modo que se coloquen en primera línea cuando en otra cosa no esté ocupada la mente. Este hábito mental nos influirá mucho más favorablemente de lo que a primera vista cabe imaginar. Lo semejante atrae a lo semejante. Además, doquiera estemos y vayamos, nos rodea una invisible hueste de ángeles, espíritus de la naturaleza y egos desencarnados. La recta concentración atraerá a nuestro alrededor las mejores entidades de estas clases de seres, de modo que siempre nos circunden favorables y benéficas influencias. Tal es la enseñanza que dio el señor Buda en su primer sermón, y sobre ella se funda el reino de la justicia, tan dilatado como el mundo. Son estas enseñanzas las ruedas de la regia carroza que por primera vez puso el señor Buda en movimiento en el festival de Asala hace muchos siglos.